al tema público y privado. No estamos hablando de infraestructura, pero vamos a hablar acerca de otras medidas que hay que tomar y cómo podemos salir de ello con el economista Oscar Chávez, quien es jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. Muy bien. A ver, lo que había dicho el ministro de Economía, Alex Contreras, que había una proyección, ¿no? Incluso si no hubiera pasado lo de esta crisis, si no hubiéramos tenido todas estas bajas, podríamos haber alcanzado en PBI un 4%. Sin embargo, eso al parecer no es así y las proyecciones del MEF es que el Perú crecerá entre el 2.8% y 2.9%. ¿Es una cifra realista? ¿Realmente va a ser así? Bueno, sí, ¿no? Nosotros teníamos un crecimiento proyectado para el presente año de 3.1, pero el último trimestre y claramente este último mes que es usualmente importante porque la economía se dinamiza más, este efecto no se va a contabilizar y es por esa razón que nuestra proyección de crecimiento de 3.1 la hemos reducido a 2.9, pero en general es una tasa baja. Hemos perdido la oportunidad nosotros mismos de alcanzar unos puntos más de crecimiento económico, ¿no? En el 2022. Y además el contexto en el que nos encontramos, estamos hablando el precio de los minerales, ¿no? Este boom. Y más que nosotros somos precisamente, digamos, tenemos en la minería, tenemos varios proyectos importantes que son el pilar también de nuestra economía. ¿Eso podemos revertirlo, podemos recuperarlo? Bueno, para el próximo año, por ejemplo, nosotros proyectamos un crecimiento de 2.4%. La mayoría estamos en ese rango. Y el principal motor del crecimiento el próximo año debe ser minería e hidrocarburos, ¿no? Más de 5% es lo que se proyecta de crecimiento, porque es el sector más rezagado en la economía peruana. Si comparamos respecto al 2019, al nivel de prepandemia que hacemos siempre referencia, el único sector de los importantes en la economía que se encuentra debajo del 2019 es este sector minería y hidrocarburos. Entonces, debería ser el que jala la economía durante el 2023, un crecimiento de 5, 7%, pero si no hay la estabilidad política, no hay la estabilidad social, corremos el riesgo que este sector, que a lo largo del 2022 ha sido constantemente golpeado, no logremos la tasa proyectada. Y con eso, si eso ocurriera, pues ni 2.4% vamos a crecer, terminaríamos creciendo de repente por debajo del 2%, y eso es totalmente perjudicial para todos los peruanos, ¿no? Si bien es cierto, la minería es un tema sensible en nuestro país, según la Defensoría del Pueblo, la mayor cantidad de conflictos sociales tiene que ver precisamente con este sector, pero es importante separar la minería formal con la minería ilegal, que tanto daño le hace al medio ambiente. Pero si bien es cierto, cuando la minería formal no cumple con los contratos, no respeta el medio ambiente, pues es pasible de una sanción que tiene que ser sin duda efectiva. Pero entonces, ¿cómo buscamos un consenso? Hay un proyecto, al menos que ha generado varios conflictos y tiene que ver con Tía María. Hace unos días la presidenta Dina Boluarte dijo que el tema no estaba cerrado, pero habría que tocarlo con pinzas debido al conflicto social que se genera con respecto a la minería. Sí, evidentemente, ¿no? Mire, hay algo importante que mencionar, ¿no? O sea, desde agosto del 2021 hasta noviembre del 2022, que es el último informe de Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales pasaron de 196 a 221. O sea, había un claro incremento de los conflictos sociales, en la mayoría de ellos en manos del gobierno nacional, más del 60% en manos del gobierno nacional. Es decir, la responsabilidad o digamos la búsqueda de la solución parte del gobierno nacional. Y creemos que Tía María o cualquier otro proyecto o cualquier otra inversión, que es claramente lo que se observa en el interior del país, los conflictos sociales están tras de la situación minera, sea cual sea el proyecto minero. Entonces es necesario un papel, hemos mencionado antes, mucho más activo
de parte del gobierno nacional para que conjuntamente tanto la parte de las empresas como la parte de la sociedad, de la población, busquen unas salidas a estos conflictos, ¿no? Si hay un incumplimiento por parte de la empresa minera, por supuesto, hay que solucionarlo ello también. Pero también por parte de la población, en alguna oportunidad se ha dicho que el Estado debe invertir más en cerrar estas brechas sociales en las zonas sensibles a proyectos mineros, Ujú. porque eso indudablemente disminuiría esta parte de los conflictos sociales, ¿no? Esa es una alternativa que ya se ha planteado antes y que esperemos para el próximo año se viabilice, ¿no? Y aquí quiero agregar algo, no solamente creo que se trata del gobierno central, sino también del regional. Recordemos que la minería da canon, tiene regalías. Entonces, cuando le hablamos a la población y le decimos hay que apostar por la minería, una minería responsable, pero cuando hay proyectos mineros, pero por una mala gestión, no ven esa bonanza reflejada en sus bolsillos, entonces acá, ¿cuál es el papel del gobernador regional? Sí, efectivamente, ¿no? Hay una mala gestión, un mal uso o quedan los recursos pendientes para ser utilizados, ¿no? Esto se ha buscado solucionar desde el Ministerio de Economía, se han hecho medidas, seguimiento a la ejecución de la inversión pública, pero hay que seguir en esa dirección, ¿no? Esperemos que los próximos gobiernos, desde un comienzo, los próximos gobiernos regionales y locales, me refiero, desde un inicio, el Ministerio de Economía esté cerca de ellos para poder lograr que esa ejecución se acelere y la población pueda percibir los beneficios a través del canon o el sobrecanon, ¿no? Hablamos acerca de la estabilidad, lo importante que es ello, lo habíamos visto incluso con Moody's, ¿no? Que había bajado nuestra calidad crediticia precisamente por la inestabilidad bueno, que venimos atravesando, al menos desde hace algunos años atrás. Entonces, estamos hablando del adelanto de elecciones, al menos ya hubo una primera votación que fue aprobada en el Congreso de la República, pero ¿esto cómo va a impactar en nuestra economía? Sí, en el caso de las calificadoras de riesgo, ellos toman en cuenta dos aspectos, la información cuantitativa y la información cualitativa. Son dos tipos de información que te permiten evaluar a los países, ¿no? A las economías, a las distintas economías. En el caso de Perú, la información cuantitativa, estadística, la información macroeconómica es positiva. Perú es un país con un bajo nivel de deuda, con un reducido déficit fiscal, como riesgo país tiene una buena calificación, muy por debajo del promedio de países emergentes y una de las dos clasificaciones de riesgo más bajas en América del Sur, ¿no? Eso es positivo, pero la inestabilidad política, como usted ha mencionado, los conflictos, el tema del cambio de la constitución, son los aspectos que abonan en contra, son aspectos cualitativos los que nos vienen afectando. Entonces, estas elecciones, estas futuras elecciones, van a sumar a esos factores cualitativos. Es importante, por ello, una reforma política que nos garantice que las próximas elecciones no van a llevarnos a unos resultados como el que obtuvimos en las últimas elecciones, tanto por el lado congresal como por el lado del Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros queremos que el riesgo país no nos perjudique o seamos mal calificados, hay que hacer esta reforma política necesaria para que las próximas elecciones no generen mayor inestabilidad política y esta de una vez cese y dedicarnos más a las reformas económicas que necesita el país. Y si nos basamos en el tema de empleos, ¿no? Y esto relacionado a la pobreza, con esta inestabilidad, estamos hablando de qué cifras. Y hago la consulta porque entiendo que la inestabilidad no permite la inversión y la inversión se refleja en menos empleo. Sí, 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 sí. La inestabilidad, digamos, la inversión se refleja en más empleo, ¿no? Ujú. Necesitamos inversión, sobre todo privada, ¿no? Inversión privada para que se genere el llamado empleo formal. 280.000 personas se incorporan a la población económicamente activa. Estas 280.000 personas anualmente, creo que son alrededor de 700 por día,
tienen dos opciones. O son ocupados o desocupados. Son dos alternativas. Y evidentemente todos queremos tener un puesto de trabajo, sea en el lado formal o sea en el lado informal de la economía, pero todos queremos trabajar. Si queremos que el empleo, que esta ocupación sea formal, necesitamos más inversión privada. No solo inversión pública. Muchas veces hablamos que la inversión pública crea puestos de trabajo. No, la inversión pública, uno dice, genera puestos de trabajo, pero ¿quién le va a pagar a esos trabajadores? Una obra pública genera empleo temporal que requiere recursos del gobierno para pagar a esos trabajadores. En cambio, si la inversión es privada, la que se fomenta, se genera empleo formal y el que paga al trabajador es la empresa. ¿Me entiendes? No es una carga fiscal generar empleo. Queda en manos del sector privado. Por eso es importantísimo. Es cierto, la inversión pública, las grandes obras públicas, pero las inversiones privadas es lo más importante para crear empleo formal, ¿no? Sí, y por último, muy brevemente, acerca del anuncio del ministro de Economía, precisamente como medida, pero a corto y mediano plazo. Estamos hablando del programa Compunche Perú, que, digamos, en estos días ya deberían esclarecer estratégicamente qué puntos se van a abordar, pero lo que ha adelantado es la ampliación de Reactiva Perú, por ejemplo. También un paquete importante de gastos para mantenimiento y reconstrucción de infraestructura dañada debido a estas protestas. Son puntos importantes. Recordemos que este año es un año, digamos, muy breve para que este gobierno, como lo ha señalado la presidenta Dina Boluarte, es un gobierno de transición, pueda, digamos, priorizar ciertos temas que son importantes para los ciudadanos. Sí, bueno, dos aspectos ahí, ¿no? Respecto al financiamiento, porque estamos hablando solo de Reactiva Perú, ¿no? Pero hay muchas empresas o personas naturales con negocios que se han endeudado en los últimos meses para la campaña navideña, ¿no? Entonces, sé que es difícil, pero ya corresponderá a las autoridades correspondientes, a la Superintendencia de Banca, al Ministerio de Economía, focalizar esta flexibilización del crédito en aquellas zonas donde ha habido conflicto, ¿no? Es cierto, Reactiva, pero repito, hay muchas micros y pequeñas empresas que se han financiado para esta parte del año y han sido afectadas, que no han sido a través de Reactiva, han sido a través del sistema financiero y con tasas muy, muy superiores a las de Reactiva Perú. Entonces hay que mirar, hay que observar esta problemática también, y esto ya queda en manos de las autoridades. Respecto a la infraestructura, al mantenimiento de infraestructura, realmente nosotros tenemos un presupuesto destinado a mantenimiento de infraestructura. Y si uno observa el grado de ejecución del mantenimiento de la infraestructura, no ha sido el más adecuado. No ha sido el más adecuado. Ha habido mucho rezago en el mantenimiento de carreteras no concesionadas. El grado de ejecución de mantenimiento de esta infraestructura ha sido bastante bajo. Pero con lo que ha sucedido, evidentemente, esos recursos que quedan pendientes de pago, que no queremos que al cierre de este año, que faltan pocos días, se vayan a utilizar, se deben reinvertir en estos gobiernos para recuperar la infraestructura dañada, ¿no? Y esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Oscar Chávez, economista y jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de